Tengo una pregunta para ti. ¿El lenguaje inclusivo te parece una estupidez? Del lenguaje incluyente se dicen muchas cosas. Es una ridiculez, una blasfemia a la lengua, capricho de los progres, que es poco práctico y directamente inútil e innecesario. A lo largo de este video espero que reconsideres la respuesta que diste al inicio, sea a favor o en contra, pues se analizará de manera académica la cuestión. No es suficiente con opinar sin fundamento, y por eso el día de hoy está con nosotros otra vez Javier Velázquez. Por cierto, si te perdiste el anterior video donde se habla de lenguaje y lingüística, puedes ir a verlo antes o después de este. ¿Qué trayectoria tiene el invitado para poder hablar de este tema tan peliagudo? Bueno, él es licenciado, docente en Humanidades con énfasis en inglés y español. Ha ganado premios y reconocimientos en concursos literarios. Ha sido publicado en físico por poesía, así como escritos en varias revistas literarias sobre narrativa de terror y ciencia ficción, entre las cuales están Relatos Increíbles de Perú, Ciencia Ficción Ecuador y revista Máquina Combinatoria de Ecuador y ensayos en teoría Omicron. También ha escrito textos en revistas de ciencias y filosofía como Ciencia del Sur y participó en Nullius in Verba. Es editor colaborador tanto de literatura como de semiótica y educación. Trabajó en semilleros de investigación lingüística y literatura en la universidad de la que es egresado. Dicho esto, no olvides ir por tu bebida y botana de preferencia. Comencemos. ¿Cuáles son los conceptos que considera necesario definir antes de hablar de lenguaje incluyente para los oyentes, para que no se confundan o mantengan la línea? Sí, pues primero, otra vez, creería que retomar la discusión sobre lo que es lenguaje, porque como parte de un sistema de comunicación, o considérese también como una especie de sistema de signos, sistema simbólico, si se quiere también, estas conceptualizaciones pueden excluirse o considerarse sinónimas. Esto puede ser necesario considerar lenguaje, tomar, digámosle, una conceptualización adecuada para saber qué significa el lenguaje y para poder decir si el lenguaje incluyente es lenguaje incluyente o es otra cosa. Entonces, lenguaje es importante. Y reconocer la importancia de la comunicación humana y recordar que el lenguaje es tanto verbal como no verbal, y la lengua es solo una manifestación más de las muchas del lenguaje. También la gente debe reconocer el tema de lengua, idioma y diasistema, digámosle así, pueden ser sinónimos, pero lengua, digámosle, es nuestra consideración de esta forma que hablamos, que podemos oponerla a otra o que está relacionada con otra. Oponerla a, digámosle, al inglés. Relacionarla con, digamos, el portugués o el francés o el rumano. O el latín, que es la lengua madre de las lenguas romances. Entonces, lengua ya tiene que ver con un sistema simbólico, verbal y escrito. A veces no hay escritura, esto es posible y esto no es malo, pero la gente debe entender que las lenguas no tienen un carácter inferior y superior, ni un carácter más complejo o menos complejo, o tampoco existe tal cosa como lengua más fácil o lengua más difícil, porque la gente lo integra a su concepto de lengua, y esto es falso. Para poder decir que una lengua es más fácil o más difícil, tendría yo que aprender muchas lenguas, y además de eso, que no es lo mismo, estudiar muchas lenguas, demasiadas, y poderlas comparar, teniendo en cuenta que hay lenguas que ya fueron destruidas de verdad, que hay lenguas que están surgiendo, esto es posible, por supuesto, que hay lenguas que están cambiando en este momento, porque el cambio lingüístico es fundamental. Yo creo que así como hay quien considera que en biología nada está por fuera de la evolución, digámosle así, en lingüística nada está por fuera del cambio lingüístico o de ese carácter cambiante y heterogéneo de la lengua. Entonces, la lengua es ese sistema heterogéneo, oral o escrito, que usamos nosotros, que es necesario comprender. No tiene que ver con superioridad e inferioridad. Esto lo digo por el otro concepto de diasistema, que el diasistema ya es como
una especie de consideración para conciliar perspectivas. Entonces, diasistema es tanto una forma racionalista ideal, digámosle así, como una forma empírica de tratar de eh, sistematizar la complejidad de la lengua. ¿Por qué? Porque diasistema nos quiere decir que es un sistema de subsistema o un sistema de sistemas. Entonces, ¿un diasistema será el español? Sí, porque está conformado por muchos dialectos. En la península ibérica hay varios en contacto con otras lenguas romances o con el euskera, que es una lengua ya diferente, independiente, plena y fundamental para España, y también aquí que hay un montón de lo que consideramos dialectos o formas de hablar. Entonces el diasistema considera todo eso, no solo el dialecto, como el dialecto es como una forma de hablar una lengua dentro de un espacio geográfico, político, administrativo y digamos, cargado de aspectos identitarios y culturales. Eso es el dialecto, principalmente geográfico, digámosle, es geolingüístico, radica más que todo en la posición geográfica, pero eso tiene un contenido cultural y social innegable. Pero el asunto es que diasistema nace porque en una ciudad no solamente se habla un dialecto, o pueden llegar hablantes de otra población con otro dialecto, sino que también hay variedades. Las variedades para considerar dialectos y para entender las lenguas, digamos, son aspectos que afectan a la lengua y que muestran que la lengua cambia. Una variedad puede ser, por ejemplo, la forma en que yo le hablo a mis padres. No es la misma la forma que yo hablo en una conferencia, no es la misma la forma que yo hablo con mis alumnos o con mis compañeros de clase. Tampoco, y pues esto hay que considerarlo mucho y reconsiderarlo, una persona que vive, digamos, acá se dice invasión, en una invasión, o sea, una casa levantada ilegalmente, con palos. Sí, también. Sí, como una especie de campamento, ¿sí? Como en una situación precaria la gente levanta sus casas donde puede, como puede. Esto no es legalizado y muchas veces los desalojan y demás. Esa persona que puede llegar de otra región, de otro lugar o ser de la zona periférica de la ciudad, esa persona puede tener una forma de hablar distinta en su comunidad a la que tiene, digamos, alguien que viva en el centro histórico de la ciudad. Ahí por qué surge diasistema, porque ellos dicen que son variedades verticales, digamos, la variedad horizontal es el dialecto, la variedad vertical es lo social que afecta la lengua. Entonces, lo socioeconómico hace que yo acceda a cierto conocimiento y también disponga de la lengua en la medida en que puedo acceder a cierto conocimiento. No quiere decir que la gente o la persona que está en condiciones socioeconómicas, digamos, precarias, que sufra de extrema pobreza o que sea de estrato medio bajo, hable menos, use menos palabras o sea inferior. Quiere decir es que es distinto. Y, digamos, la desigualdad económica afecta a eso. Que no quiere decir que la lengua ahí está expresando un caso de inferioridad, no. Quiere decir que simplemente se está manifestando de manera distinta. Entonces esa persona puede trabajar en la calle, puede tener un trabajo formal, pero digamos es muy difícil, puede dársele el comercio, entonces usa la lengua en esa medida que le permite, digámosle, sobrevivir y buscar una vida digna. Lo mismo sucede en esferas, digamos, de élite o altas, donde pues está la opulencia y la riqueza, también hay otras formas de usar la lengua. Entonces esto es socioeconómico y esto afecta. También como lo dije, lo del contexto y la intención cambia también como yo use la lengua. Entonces como yo le hable otra vez a alguien en intimidad, no es lo mismo como yo le hable a alguien en público. Entonces, si soy un político, pues no va a ser el mismo el tratamiento con un familiar que con mi público, digámosle, o con mi capital político, o esa gente que me sigue, nunca es lo mismo. Entonces, eso debe considerarse, y diasistema también por eso es importante. Idioma entra ahí en cierta medida, otro concepto necesario, un término fundamental, y es que José Joaquín Montes lo considera parte de lo histórico de la lengua. Para José Joaquín Montes, el idioma es esa reunión de todos los casos, aspectos, situaciones históricas que afectan la lengua.
Entonces, es fundamental también entender el aspecto de idioma. Idioma vendría a ser esa reunión de casos históricos de la lengua, cómo se ha presentado la lengua a lo largo de la historia, pero también tiene un carácter sociopolítico. Hay gente que cree que debemos separar la lengua de la política porque hay una especie de sesgo y algo se confabula y no. Ahí se trata es de entender que también el aspecto político, social y cultural afecta a la lengua, y lo que es idioma introduce la importancia de eso. Por esto José Joaquín Montes, el dialectólogo que ya hemos nombrado, él en un texto sobre lengua e idioma, creo que se llama, está en PDF, eh, él explica que de hecho las políticas lingüísticas no deberían llamarse políticas lingüísticas, sino políticas idiomáticas, porque el idioma es el que aplica a lo político, a la legislación, a la jurisprudencia y a todo lo respectivo a, digamos, al gobernar, administrar y ser parte de una entidad, digamos, política nacional o transnacional. Entonces, idioma es fundamental para la gente que cree que la lengua es algo separado de la política. Al contrario, cuando usen la palabra idioma, prácticamente ahí radica la consideración de que hay un aspecto político, digámosle glotopolítico. Esto ha aparecido también, es muy importante, muy chévere, porque tiene que ver con cómo es la actitud tanto de la sociedad como, digamos, de las entidades frente al idioma. Entonces, lengua y sistema de idioma pueden usarse de manera indistinta, pueden ser sinónimos. En cuanto al lenguaje, puede pensarse bien porque hay gente que lo cuestiona. Por ejemplo, entre lengua de señas y lenguaje de señas, algunos lo usan de manera indistinta y hay gente que cuestiona esto. Esto es una discusión grandísima también, que ya implicaría mucho más tiempo, pero entonces esto implica cuidar los términos, pero también tratar de considerarlos, informarse y tratar de tomar una postura informado. Pero entonces evitar esas consideraciones, por ejemplo, que hay superior, inferior, que hay una especie de jerarquía, que hay más fácil, más difícil, y que hay correcto, incorrecto, ya vamos a eso, y también entonces que hay, ¿cómo decirlo? Que hay una especie de exclusión o apolítica frente a la lengua. No, si no podemos separar al ser humano en sociedad, en su vida, como votante, como persona parte de una comunidad de la política, no podremos separar la lengua. Y recuerden que la lengua es el vehículo prácticamente de la sociedad. El lenguaje, por supuesto, lo reúne todo, o la comunicación humana, pero la lengua está implícita en la sociedad. Y si la sociedad cambia, la lengua cambiará, por alguna u otra razón, nos guste o no. Me quedo con esa frase del cambio de la lengua respecto a la sociedad. Muchos asocian el lenguaje incluyente al los y las, todes, ellos, X, o el progresismo, o gente que escribe raro en internet, no sé. ¿Qué es el lenguaje incluyente o en qué consiste? Bueno, yo considero que eso que llaman el lenguaje incluyente es algo importante para teorizar. Se debe abordar con seriedad académica. ¿Por qué? Para empezar, pues no es nada honesto profesionalmente rechazar algo que existe. Hay un meme que yo vi en Facebook de un lingüista, pues él es angloparlante, él comparte sus memes en inglés, aunque él menciona otros idiomas y a veces los usa, donde aparece una especie de, digámosle, un científico, un zoólogo o un biólogo, y empieza a ver ciertos organismos. Entonces ve un tigre, para dar el ejemplo, y dice, digámosle, esas cantidades de rayas no son las correctas. O ve una mariposa y dice, esa cantidad o ese tamaño de las alas no es el adecuado. Entonces, esto lo compartió él como una especie de crítica al prescriptivismo o a la idea de que hay formas inferiores o erróneas y formas superiores o correctas. Entonces, esto lo tomo para antes de definir el lenguaje inclusivo, para que se tenga en cuenta otra vez que esto es erróneo. La consideración correcto, incorrecto, el que yo diga esto sirve, esto no sirve, eso no aplicaría en un caso académico. Eso
pues no viene al caso yo decir que un animal es superior o inferior, no creo yo que eso sirva como tal en metodología y en epistemología y como para la profesión, para producir conocimiento. Tampoco en la lingüística podría servir que yo diga que como alguien habla es inferior, es feo, o como el otro habla es superior y bonito. Eso no serviría, no definiría nada, porque implicaría que hablo en general, y si hablo en general, pues necesito reunir una cantidad de datos que puede ser prácticamente imposible. Entonces, para mí el lenguaje inclusivo es una intención y es una especie de expresión de una lucha social que lleva mucho tiempo, una lucha por derechos que pues, ha sido por derechos muy fuerte, incluso uno se indignaría si viera pues cómo alguien puede luchar, por ejemplo, por acceder a algo de la salud o a votar o algo, si eso es parte de los derechos humanos, se llaman derechos humanos por X cosa. Y mucha gente no cree, pero la discriminación estructural es latente. Esto existe, eso se da, eso es parte lastimosamente de la vida de las personas. En Latinoamérica esto es lastimosamente característico, la desigualdad y esa discriminación estructural que radica en discursos y pues también radica digámosle, en lo que hace el gobierno, cómo funciona el Estado, cómo está conformado y lo que hace la sociedad o cómo se comporta. Entonces, el lenguaje inclusivo es eso, una intención de tratar, considero yo, de resistir, combatir y también, digámosle, oponerse a algo que es latente, que es la discriminación estructural. Dentro de esa discriminación estructural, digámosle en este caso en colectivos contra la mujer, pero también incluso contra la persona en su libertad que tiene, están los discursos. Los discursos son acciones sociales, donde yo uso la lengua para ese accionar. Entonces el discurso como acción social sí tiene un efecto, una causa y una consecuencia. Entonces ese accionar social puede traer en lo más básico, Van Dyck lo llama estructura. La estructura de un discurso puede ser una especie, digámosle, de estrategia o codificación o simbolización de algo de la sociedad. Por ejemplo, que yo omita decirle a alguien, reconocerlo como ella o él, de alguna u otra manera, puede tener una motivación discursiva para discriminarlo. Lo hago adrede, lo hago con la intención de discriminarlo. También puede ser, digamos, en cierta medida favorable. Por ejemplo, la gente considera, digamos, aburrido el tema de peyorativos el tema de formas más eufemísticas y formales para tratar a las personas. Entonces, afroamericano, dama, y bueno, digamos ciertos tratamientos, la gente lo considera esto como aburrido, como innecesario, pero esto es parte de un discurso que puede decir o no algo. Entonces, resistirse a o perpetuar una discriminación. Entonces, el lenguaje inclusivo considero que puede ser una especie de proyecto, idea para tratar de oponerse a esto, porque bien que el lenguaje, considero yo, no moldea la mente, no altera la sociedad. Las palabras tienen poder, se dice, pero en la medida en que el hablante le da el poder. Entonces, le damos el beneficio de tener poder a un juez para que diga culpable e inocente. Y esto ya es también pragmática. Entonces, la intención del juez tiene unas causas y unas consecuencias, y esto es fuera de lo lingüístico. Le damos también el beneficio a una persona para que, digamos, nos clasifique, digámosle así, en un estudio demográfico y en censos. Entonces, que nos clasifique por etnia, si se puede por religión, por edad, y digámosle, ahí hay un aspecto también discursivo y también hay una cuestión de comunicación. Y la palabra tiene poder en esa medida en que hay una cuestión legal, digámosle así, estatal, gubernamental. Pero por sí sola la lengua ni la palabra altera el mundo por sí sola, no. Esto digamos, creo que es algo mandado a recoger. Ideas sobre un relativismo extremo, un determinismo lingüístico, si se quiere decir, puede ser
bastante erróneo. Porque la gente cree que si yo no tengo el nombre de un color, entonces el color no existe para mí, pero pues eso es un asunto filosófico que desborda la lingüística, y el lingüista que se proponga esto pues tendrá que estudiar ya temas de filosofía y antropología y demás. Pero de mi parte no lo considero. No quiere decir que las palabras no tengan poder por sí solas, ni que la lengua modifique la mente ni el mundo, digámosle así. Más bien dependen la lengua depende del mundo, de la mente, de la sociedad, del hablante, depende y se cambia en función a esto. Esto no quiere decir que no exista la palabra como herramienta para oprimir, para discriminar. Otra vez, ¿por qué? Porque, digámosle, su poder para esto radica en lo que hacemos y somos nosotros. Si yo uso una palabra, vuelvo y digo, soy tan creativo que convierto una palabra en un insulto, una palabra que era formal, científica, lo que sea, lo convierto en un insulto, pues ahí tengo una intención. Es la misma palabra, extendí su significado solo para dañar a alguien o para bromear con alguien. Entonces, considero que es lo que debe preocuparle a las personas que les preocupa el lenguaje incluyente, o a los que están interesados en el tema, es el tema discursivo, no es el tema, digámosle, intralingüístico o sistémico, o sea, de la naturaleza de la lengua, de su estructura. No tiene que ver, porque otra vez, esto depende de lo social. La misma estructura de la lengua se modificará por la sociedad. Y el tema del lenguaje inclusivo se preocupa por algo que es, digamos, de un problema social, la discriminación estructural, la desigualdad, etcétera, etcétera. Pues ya esto es una discusión, digamos, de otro plano, de otro tema, pero queda el eco, digámoslo así, el eco de una sociedad machista o patriarcal sí puede quedar en una lengua. ¿Por qué lo decimos? Puede ser el ejemplo de Internet, el eco de una sociedad que inventó el Internet queda en la lengua. Entonces la palabra Internet, internauta, redes sociales, red, en fin. Incluso es el eco de un poderío geopolítico e histórico de un país. Entonces los países angloparlantes hacen, digamos, presencia en los anglicismos que usamos, un poderío que se mostró. Digamos, ciertos términos en la ciencia que provienen del latín, son algo que quedó del Imperio Romano, a pesar de que se derrumbó y pues surgieron nuevas lenguas después de la caída de este imperio y la llegada a la Edad Media. Queda entonces, la ciencia conserva como un eco de una cultura que se valoró como una cultura, digamos, como cuna de nuestra civilización, digámosle así. Lo mismo conservar o no, por ejemplo, psicología con la P, su raíz como helenismo, parte de la cultura griega, también tiene que ver con un eco, el eco de la cultura griega como cuna de la democracia, como la inspiración de lo que somos nosotros como sociedad y como civilización. Entonces, sí hay una especie de eco en las lenguas. Una sociedad patriarcal, digámoslo así, pudo haber dejado el eco de esa actividad, digamos, de ese ser en las lenguas. Claro, lo mismo, la agricultura puede dejar su eco en las lenguas. Entonces, el término agricultura, agrícola, términos sobre plantas, lo mismo, digamos, si es una sociedad de pescadores, recolectores, la sociedad que sea, queda un eco que manifiesta lo que fue esa sociedad. No quiere decir que la palabra originó a la sociedad, sino que la sociedad necesitó una palabra para eso, de una u otra forma. Pero pues esto puede variar también incluso en cuanto al lenguaje. Por ejemplo, pues puede hacer que el eco de los números también fue una necesidad del comercio, una necesidad del trueque, una necesidad de cuantificar las cosas. Entonces es un eco que queda también en los lenguajes. Esto es básico porque las lenguas, los lenguajes, como son sistemas de signos, los sistemas de signos son convencionales. Convencionales quiere decir que hay un acuerdo, pero también son arbitrarios. ¿Qué quiere decir arbitrarios? Que hay de manera gradual una relación con lo que nombra. Computador tiene una relación arbitraria con el objeto que quiero nombrar o la imagen mental que tengo.
Entonces, si en algún futuro cambiamos, digamos, pues por el impacto del Internet y los computadores, tal vez en un futuro no haya televisores. Si queremos decirle televisor al computador y la sociedad lo acepta y esto se extiende, pues ahí se muestra la arbitrariedad de los significantes o de las palabras. Entonces una palabra puede cambiarse o no, su significado puede alterarse o no, depende del hablante. Eso es lo arbitrario. Esto es gradual, también puede ser icónico, lo contrario de arbitrario, o sea que lo puedo cambiar porque no tiene mucha relación con la realidad, es lo icónico. Lo icónico, un ejemplo son las onomatopeyas. Entonces, guau, guau, miau, miau. Entonces tratan de representar un sonido real de una entidad incluso no humana o de algo no humano, incluso un brum brum como un carro. Esto es parte también de la creatividad humana para usar la lengua, de lo que José Joaquín Montes llama plenifuncionalidad o digámosle polifuncionalidad. Funciona para muchas cosas. Lo que el hablante necesite, la lengua, digamos, se somete a esas necesidades. No es que la lengua lo somete a él, no. La lengua se requiere cuando el hablante lo necesite porque es él el que le da vida. La vida de la lengua radica en el hablante. Si el hablante se muere, si su comunidad es exterminada, pues la lengua corre el riesgo también. Si queda escritura, pues queda la lengua escrita, pero ya no va a haber entonces hablantes nativos. Entonces, esa arbitrariedad y iconicidad la necesitamos para el tema del lenguaje inclusivo, para ver el tema de lo correcto e incorrecto. Entonces, si hay un eco de la discriminación, puede codificarse, quedar en los discursos, en cómo yo use la lengua. Con mi discurso, usando la lengua, puede tener un contenido discriminador, sí, una intención de discriminar, de rechazar, de incentivar a la violencia. Por supuesto, de hecho, esto es un delito que desborda la lingüística. Ya empieza ya el tema jurídico cuando yo incito a alguien a violentar. Entonces, esto, digamos, se puede tornar problemático, pero no quiere decir que la lengua modifica el mundo, sino el hablante modifica la lengua y que esto implica que hay discursos y estructuras y una discriminación que puede encontrarse, digamos, debajo de lo que se dice. Esto es lo que considero que le preocupa a una propuesta de lenguaje inclusivo y creo que es lo que debe preocupar, tratar de combatir, si se quiere, de resistirse a estos discursos de discriminación que pueden manifestarse de muchas formas, no solo a nivel discursivo, sino a nivel también, digámosle, no verbal, en imágenes, en, no sé, dibujos, caricaturas, en fin, en lo audiovisual. Pero entonces el lenguaje inclusivo viene a ser eso para mí, un proyecto para tratar de resistirse a la discriminación discursiva que existe. No se trata de una especie de declaración de guerra ni destrucción contra la lengua, sino se trata más bien también de concientizar que algo está mal en la sociedad y que como la lengua sirve a la sociedad o se cambia en la función social, hay que cuidar entonces de reproducir desde el discurso, así como se va a tratar de resistir desde, digámosle, lo político, lo que puede caracterizar la discriminación. Entonces, reproducir discursos, digámosle, machistas, puede significar que hay una sociedad todavía machista, que es reacia a aceptar ciertas cosas, hacer malos comentarios sobre el voto femenino, hacer malos comentarios sobre las mujeres en algún tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces el lenguaje inclusivo para mí es eso. No quiere decir que sea inexpugnable, que no se puede criticar, no. El problema es negar que existe y que se puede estudiar. Esto es acientífico, si se puede decir. O sea, esto es contrario a lo que debe hacer alguien que estudia la lengua, que es estudiar el fenómeno en su realidad. Su hecho social lo estudia, el hecho lingüístico como parte de los hechos sociales se estudia. Pero si el lingüista entra a decir que esto es malo, esto es una conspiración, pues yo creo que ya entra en otro plano que no tiene que ver con su trabajo, con su profesión, y puede ponerse ya en un plano subjetivo, ya de ideas que pueden, digamos, chocar con la realidad. Entonces, ¿qué sucede con el lenguaje inclusivo? ¿Por qué, digamos, puede dar problemas? Yo creo que es una especie de valoración que tenemos de las lenguas. Como ya dije, hay casos de valoración errónea.
de las lenguas. Hay gente que cree que estamos hablando de, de situaciones donde se va a destruir la lengua si cambiamos un pronombre, si proponemos otro pronombre, si cambiamos una letra, si alteramos un sonido. Hay gente que cree que eso va a destruir la lengua. Vuelvo y digo, la destrucción de la lengua sí existe, pero no tiene que ver con cambiar un significante, una palabra, sino tiene que ver ya con algo social y digamos la violencia o la guerra. Entonces, el lenguaje inclusivo no busca destruir ninguna lengua, creo yo, tampoco busca declararle como la guerra a alguien o algo dentro de la lengua, sino lo que busca es resistirse a una discriminación que ya existe, que nos ha afectado, que está codificada en la lengua, y tratar de desplazarlo, de quitarlo de los discursos desde aspectos parciales como un pronombre, el cambio de una vocal. Hay propuestas incluso en traducción para saber cómo hacerlo, por ejemplo, una traducción literaria cuando es una obra literaria sobre la comunidad LGBTI. También hay propuestas de traductología. Entonces, esto no tiene que ver con una especie de conspiración ni plan, considero yo, sino tiene que ver con otra de las manifestaciones, de las muchas que hay, de una lucha social por los derechos, por la igualdad, de parte como tal de la sociedad que ha sufrido por la discriminación, que se ha visto de alguna u otra manera afectado por la discriminación, y esto es innegable. Sí, algunos hasta, imagino, creen que es señal de la caída de la civilización occidental o es culpa del marxismo cultural, y eso es una ridiculez. Y lo que no es una ridiculez son la existencia de problemas estructurales. En el canal me he centrado sobre todo en la pobreza y en la discriminación. No puedo decir la palabra porque hoy me desmonetizan o replica el video, pero es como relacionado a razas. Y sí, comentaste que hay palabras especiales, por así decirlo, dedicadas a atacar a la comunidad LGBTQ+, y yo no las puedo decir, pero no sé si se alcanza a ver al revés o aquí en las clásicas que usamos aquí en el país, no sé si se ven, ¿sí? o con los insultos, igual no tan específicos, como la punta de un barco o ayudante de cocina. Y una pregunta básica antes de pasar a una más. De una vez. ¿Cómo responderías a las principales críticas a ese tipo de lenguaje? Que no reduce la discriminación, que es inútil, que es molesto, no es práctico, o lo que mencioné antes de es propaganda. Pues habría que coger punto por punto cada crítica, pero digamos que en general, vuelvo y digo, la lengua tiene que ver con la arbitrariedad, entonces su estructura de signos, su configuración sintáctica, su genética, que la genética de las lenguas es su asociación por familias, esto tiene un nivel de arbitrariedad, esto depende entonces del hablante, y si cambia la sociedad, va a cambiar la lengua y va a afectar, digamos, cómo consideramos las lenguas, su clasificación o su estudio. Entonces, en una primera instancia es entender que está cargada de arbitrariedad. La arbitrariedad, otra vez, depende de lo que los hablantes consideramos para llamar, rechazar o considerar algo dentro de una palabra y digamos, aceptarlo o cambiarlo de alguna u otra manera. Por ejemplo, he visto yo también críticas, incluso que hay una especie de criminalización real sobre la lengua, que nos van a criminalizar si no usamos el lenguaje inclusivo en algún punto. Esto además de demostrar que entonces sí es algo real, también invitaría a que la gente se informe sobre el aspecto social de la lengua. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo una especie de conspiración para dañar, para hacer caer la civilización occidental, los valores occidentales democráticos y la libertad, si tengo eso, entonces estamos hablando de algo real, una manifestación real, porque hay gente que dice que esto no existe, que el lenguaje inclusivo prácticamente no existe, no tiene existencia, pero pues estamos ante un hecho lingüístico de alguna u otra manera, una especie de cambio, ¿sí? Porque puede ser a nivel sociolecto, a nivel sociedad, una comunicación o un caso de situación social.
Y entonces, si es algo real o no, pues había también que traer a un filósofo que de ontología nos diga qué es la lengua, el lenguaje, y que nos diga también si esto existe o no, y si existimos o no, incluso los hablantes. Eh, Sobre la reducción de, digamos, la discriminación, yo creo que esto ya desborda lo lingüístico, y es algo sociocultural. Entonces la persona de política, la persona de ciencias sociales, digámosle, tendrá que ver cómo se aplica. O sea, la gente que lo rechaza tendría que esperar a que se aplique para saber el efecto o el impacto, porque entonces, digamos, quieren que esto no suceda, pero hay un temor a que si un Estado, si un gobierno lo adopta, y el Estado lo configura dentro de su estructura, entonces va a haber una especie de daño. Entonces, este temor hace imposible saber si va a reducir o no de alguna u otra forma. Lo que sí hay es consideraciones perceptuales. Hay un caso que es perceptivo de cómo yo percibo incluso aspectos de la lengua. Hay, digámosle, una rama que se llama dialectología perceptual, pero eso es más que todo en inglés, donde se estudia tanto la consideración del hablante de su dialecto como de lo que para él está mal o está bien parte de su dialecto y lo que es o a lo que pertenece su dialecto. Entonces, esto perceptual es importante. Hay, hay estudios sobre esto, tengo entendido, me compartieron hace mucho uno de un journal que se llama Frontiers. Eh, el estudio se llama Can Gender Fair Language Reduce Gender Stereotyping and Discrimination? Entonces se pregunta si puede ese lenguaje inclusivo, ese lenguaje igualitario, reducir el estereotipo y la discriminación. Y ahí abordan un tema perceptual. Esto no es tan lingüístico, no es que pues, van a abordar la estructura, sino, digamos, revisan qué considera la persona desde su perspectiva frente a esto, si haber cambiado, digámosle, un pronombre, un aspecto morfológico, un aspecto de orden sintáctico, si se le quiere decir orden, o incluso revisar la intención con la que se dice algo, si eso hace que la persona sienta que está siendo tratado, digamos, como igual, o incluso si se mantiene lo que ya está, siente discriminación. Entonces, esto se puede evaluar. O sea, esto puede tener un efecto positivo o negativo, pero eso se puede evaluar y ya hay estudios, principalmente, por ejemplo, el que cito es de psicología de la Universidad de Berna, pero pues los autores están creo que en francés o en alemán, pero entonces sí se puede evaluar el efecto. El problema es que ya si de entrada lo clasificamos como algo negativo, pues considero que eso ya no sería un estudio científico ni serio, sino más bien una posición. Y desde una posición puedo valorar un estudio científico e interpretarlo como algo malo o bueno. Eso se puede, pero eso no quiere decir que sea lo serio, ni lo honesto, ni lo real, digámoslo así. Entonces, frente a ese utilitarismo, digámosle, eh, que busca evadirse del debate de si funciona o no, si ni siquiera lo podemos aplicar porque hay un temor a una conspiración, a un daño, pues todavía no es sensato hacer afirmaciones sobre si daña o mejora. Otra cosa es que las luchas sociales pues han demostrado que pueden invitar a un cambio o han causado cambios que han permitido que pues, lo que hoy en día es injusticia, antes era normal, que eso cese, que eso pare y eso cambie. Entonces, si esto se considera como parte de una lucha social, que yo lo considero, creo que tiene un valor. Tiene un valor intrínseco, agregado, es parte de la lucha social en general. Digámosle que si funciona o no funciona, lo importante es el logro de la lucha social en general. Haber reducido, digamos, los discursos de discriminación puede en algún punto considerarse como algo bien que se hizo. Otra vez, por suprimir esa estructura que puede contener el discurso sobre discriminar, porque eso puede dañar de manera individual. Puede que a nivel social yo no pueda introducir en una estadística cuántas personas se sintieron mal porque les dijeron tal cosa, porque se usó una palabra o se omitió un pronombre. Pero esto, digamos, en el fondo sí puede, digamos, lastimar o afectar a alguien en su percepción. Y, digamos, de forma individual se puede comprender
y debe tenerse en cuenta. Por eso, pues digamos, nosotros tenemos una especie de formas y comportamientos que evitan lastimar en la medida en que no lo hagan. Entonces es innecesario lastimar porque hay que lastimar. Y la gente que considera que esto no es útil debería pensar eso, si es necesario o no lastimar o buscarlo, eh, para no caer, digamos, en ese círculo vicioso de nos tratamos mal siempre. Ahí he escuchado también yo todo tipo, por ejemplo, hay quien dice que esto es, digamos, el más fuerte, es el que rompe con la lengua, esto destruye la lengua, el Mm. lenguaje inclusivo está planteado para destruir la lengua y no es natural. Esto es clave porque hay gente que asegura que esto es antinatural. Lo curioso es que pues puede ser discutible considerar lo artificial y lo natural en la lengua. A la lengua se le dice algo natural, algunos consideran que el lenguaje es algo conceptual en general, las lenguas también, pero esa idea de ese argumento, si es que es un argumento de antinatural, creo que no viene al caso, porque entonces tendrían que decir si es antinatural o natural el comportamiento y las personas que tienen esta intención de cambiar, supuestamente destruir la lengua. Eso es lo que tiene que decir. Lo que se haga en un discurso no es natural y antinatural, está sometido a pues la intención del hablante. Entonces el argumento de natural versus artificial no tiene mucho sentido y de hecho, aquí venimos con otra objeción, es si hay academias que objetan el lenguaje inclusivo, supuestamente autoridades, digamos, que están por encima del hablante y que son las únicas que protegen la lengua, si es que esto existe como protección contra algo como lenguaje inclusivo y no contra la guerra, contra la violencia o el exterminio. Esta idea de que algo regule, supuestamente, entre comillas, regular la lengua, esto es contrario a la naturaleza de la lengua. La lengua, por su naturaleza, digamos, el hablante la valora y la comprende, su percepción es que la lengua es parte de su identidad. Entonces, obviamente no la va a abandonar siempre, pero hay casos en que una persona abandona un dialecto por rechazo, así como hay casos en que las personas defienden su dialecto por, digamos, resistir la burla, resistirse a. Entonces, esto tiene que ver mucho. Este es un comportamiento natural. Hay que discutir si es natural que una academia al otro lado del continente, para los que estamos acá en América Latina, puede decirnos qué decir y qué no decir. Una academia que tiene que esperar los cambios de la lengua. O sea, hay que esperar que surja la palabra internet. De tanto uso de la palabra blue jean en su escritura en inglés, la academia propone un blue jean, digámosle literal con nuestra ortografía, home run. Entonces el término en béisbol, creo, entonces el home run, pero escrito tal cual home run, con J incluso con su... Entonces hay que pensar si eso es artificial. Para Mario Bunge, esto convierte en mixto o artificial las lenguas, el que haya una academia que trata de regular, digámosle así. Entonces, lo antinatural vendría a ser tratar de, digamos, de imponerle a la lengua o al hablante qué decir y qué no decir. Si antinatural es también proponer, digamos, un cambio de discurso y de perspectiva a la hora de hablar o abordar, digamos, nuevas situaciones, que hay generaciones que no entienden, que hay personas que se identifican o que, digamos, se sienten atraídas por otro tipo de personas. Entonces, digamos, esta dinámica es natural. Lo antinatural es empezar digámoslo, a imponer en cierta medida, aunque esto también es discutible. Entonces, ese argumento antinatural y natural no creo que venga al caso. No creo que venga al caso porque la lengua para algunos es muy artificial, porque es un plan, digamos, una convención nuestra, una especie de plan nuestro para comunicarnos, digámoslo así. Para otros es natural, pues porque tiene un origen con nosotros, tiene un carácter humano, digamos, incluso hay lenguajes animales al que quiera aceptar una comunicación animal, entonces es puramente natural y hay grados de cuando se hace artificial. Pero entonces este argumento no viene al caso porque la dicotomía artificial antinatural, o artificial natural, perdón, o antinatural y natural, no tiene sentido. No tiene sentido porque la lengua en una medida es natural y en la otra puede ser artificial, cultural si se quiere oponerse, pero depende de esto. La lengua es, otra vez, biopsicosociocultural, depende de todos estos aspectos, naturales
o se consideren no naturales. Y esto pasa. No sé si sea natural que el internet o reloj o computadora aparezcan dentro de nuestro vocabulario y digamos otra civilización diga, pero tenían términos para cosas que no son parte de la naturaleza, sino son inventadas, son artefactos, invenciones, cosas eléctricas. Entonces, esta dicotomía es falsa. La otra es que esto no es cambio. Digamos, esta es, algunos dicen que el lenguaje inclusivo no está cambiando nada, no puede cambiar la lengua, porque la lengua es tan poderosa que se autorregula. Algunos ya le dan el beneficio de la duda a los hablantes, dicen que es que el mismo hablante regula la lengua y él no necesita lenguaje inclusivo porque pues él se adapta. Pero el problema es que, otra vez, si hay cambios sociales, hay cambios lingüísticos y una lucha social, digamos, el logro social de suprimir discriminación, de lograr que millones de personas accedan a algo o lograr que, digamos, ya que se mate a alguien deje de parecer más algo normal y se considere algo también condenable, ya no haya ciudadanos de segunda ni tercera categoría o incluso anticiudadanos, si se puede decir así. Esto es un cambio social o se puede considerar así. Y aunque no se considere, esto puede alterar de alguna u otra manera la lengua porque depende de, otra vez, la situación en la que se encuentre el hablante. Si el hablante se encuentra en una situación de coyuntura social, protestas y demás, algo puede afectar su lengua y el cambio es eso, una acumulación de situaciones. Tampoco es que tiene que ver que el cambio es cuando entonces pasamos de portugués a español y se diferenciaron y esos cambios, no, también hay cambios internos. Por eso lo de los diasistemas, por eso lo de los subsistemas, entonces a nivel social, a nivel, digámosle, intencional, a nivel individual, que es el idiolecto, entonces a nivel individual, cada uno de nosotros tiene una forma de usar la lengua y eso es, digamos, lo innegable. El idiolecto, la evidencia empírica, si se quiere, porque hay quien lo niega, es la literatura. Entonces, un James Joyce creó sus propias palabras. Una Virginia Woolf también creó un propio neologismo. Y un montón de autores, un Julio Cortázar inspirado en Joyce, en los modernistas ingleses, creó también sus términos, su lenguaje, incluso un lenguaje musical muy interesante, muy modernista. Pero y esto sucede en toda la literatura, ese es el idiolecto. Entonces, la gente que le teme al cambio o que niega el cambio está viviendo el cambio. Incluso cuando habla esa persona, está cambiando de una u otra forma la lengua. El asunto es que el cambio se da cuando esto se extiende. Puede ser el temor de la gente que se opone al lenguaje inclusivo? Entonces, que ya en un futuro toda la generación que llega use ese lenguaje inclusivo y pues de ahí ya se desprenden conclusiones como que se destruyó la civilización, se eliminó, digamos, el hombre, en fin, o se deshumanizó algo, incluso la lengua se hizo antinatural, cosa que no viene al caso otra vez. Entonces, esta crítica del cambio tampoco se da otra vez porque el cambio viene desde lo individual, puede venir desde lo individual, pero se debe extender para hacer cambio. Y esto se ha extendido hasta donde yo tengo entendido. Mucha gente aprueba, apoya, usa el lenguaje inclusivo, nos moleste o no, es la característica del hablante como alguien creativo y activo. Hay gente que cree que el hablante es alguien que espera lo que diga una academia como la Real Academia Española o espera lo que diga un lingüista y no, el hablante ya está haciendo y el lingüista describe lo que él hizo y la RAE tiene que describir lo que él hizo. A veces lo acepta o no, pero la persona lo está haciendo independientemente incluso de si exista o no exista una RAE, porque hay lenguas que no tienen ningún tipo de academia. Digámosle, sí tienen normas, pero la norma no es una especie de cosa cerrada que no se puede violar como una especie de norma en sentido legal, sino la norma es una forma natural de la persona tratar de preservar la lengua y su cultura. Algunas personas sí se sienten amenazadas, otras personas, digamos, quieren mantener formas, así como queremos mantener actitudes, comportamientos, modales, se quieren mantener ciertas cosas de la lengua y eso lo vamos haciendo, pero eso va cambiando. Entonces, cuando surgió el internet, así yo sea reacio a la nueva palabra internet, el internet existe y se le asignó esa palabra y tarde o temprano las otras generaciones lo van a usar y la estamos usando. Entonces, el tema del cambio tampoco es un argumento contra el lenguaje inclusivo por eso, porque puede representar un cambio, sí, tiene que ver con un aspecto social, sí, y digámoslo así,
tiene que ver a nivel colectivo, y a nivel colectivo es cuando sucede el cambio. Entonces, ahí sí es donde le preocupa a la persona que se opone a eso, pues ya se dio porque ya hay personas asumiendo eso. Puede haber que una comunidad ya lo adopte y no se puede hacer nada. O sea, tampoco puede entrar en la fase en que ellos, algunos asignan como dictadura de ese lenguaje inclusivo. Hay gente que quisiera una dictadura que se oponga a eso y que se use el Estado para rechazarlo. Entonces se usa la RAE supuestamente para apelar a esto, pero la RAE simplemente actúa como si fuéramos un Internet Explorer, espera que pase y ahí sí se actualiza. Se demora mucho y se va a demorar porque el hablante todos los días en su vida cotidiana altera la lengua, y cuando esto llega a la sociedad, pues eso se convierte en un cambio, y porque la sociedad cambió. Entonces estas objeciones son falaces, muchas veces engañosas, no son, a veces no son parte de alguien que estudie la lengua o el lenguaje, a veces al contrario, pero son, digámosle, comentarios fuera de la academia. Entonces, un comentario de alguien lingüista que sea conservador ante esto no quiere decir que es un argumento académico, que usa su conocimiento para su opinión, está bien, pero no es una autoridad que pueda negarse a esto, no puede negarlo. De hecho, esto no se puede rechazar. La idea de que la RAE rechazó las noticias sobre eso no existe. No puede rechazarse eso porque esto no depende de una entidad, depende del hablante. Y ese poder que se le asigna a la RAE, creo que eso sí es fantasmal, gaseoso. Eso no es, digámosle, ni natural, ni tiene que ver como tal con el estudio de las lenguas. Ese rechazo puede ser simplemente más en favor de, digámosle así, una ideología, un funcionamiento de esa academia que pues, tiene un montón de siglos, que consideraba en su época, cuando nació, que era necesario unificar y evitar que la lengua fuera destruida, pues con árabes y ingleses, haciéndole competencia al imperio español, pues era necesario para ellos preservar, porque temían una derrota, tanto militar como cultural. Pero ya creo que eso no se presta, y algunas objeciones de estas son innecesarias. Hay objeciones incluso intralingüísticas. Entonces un ejemplo rápido es que esto destruye la cláusula porque no tiene, algunos creen que a nivel sintagma esto destruye el sintagma, digámosle, nominal, o en parte destruye el complemento indirecto. Son unos argumentos que la gente se rebusca, algunos se los dan, digamos, los sacan de otros lados, pero lo mismo, la lengua no destruye nada, es el hablante el que lo cambia, y no hay destrucción más que la destrucción que ya hablamos, cuando es la destrucción real del hablante. Pero eso no es destrucción, eso no es dañar, eso no es mal o bien. Otra vez, el error o lo correcto o incorrecto, esto no debe considerarse como algo serio en las lenguas, porque deberíamos entonces comparar un montón, infinitas formas de usar la lengua, cosa imposible. Entonces, muchas de estas objeciones son falsas, otras son mal informadas, otras son ya con deseos de mentir y convencer al otro, que preocupa esto, y entonces muchos internautas parecieran hacer de filólogos, de lingüistas, y decirle a las personas que no usen esto, que esto es malo, que esto va a destruir, pero esto no es cierto y no tienen un sustento. Incluso algunos citarán hasta artículos científicos, quién sabe, malinterpretados de dónde, pero van a apelar de alguna u otra forma para ser reacios por ideología, no por estudio o conocimiento de la lengua. Me agrada que hayas comentado esta dicotomía de natural, antinatural, y que muchos asocian a bueno, malo, correcto, incorrecto, cuando no me parece razonable o plausible, ¿no? Ni académico, etcétera. Y vamos a pasar, ya que mencionaste a cierta academia, de una vez lo digo, la Real Academia Española, ¿qué argumentarías hacia esa gente que está tan obsesionada con la RAE, para apelar, para argumentar? Para mí, frente a la RAE, yo creo que las personas, digamos, pueden equivocarse con las consideraciones, otra vez, porque por cierto desconocimiento y falta de divulgación de información, creen que hay tal cosa como regular una lengua, creen que también hay unas formas de
de decir cuándo sí, cuándo no un hablante puede decir, como si esto fuera posible, como si pusiéramos una cámara en cada casa y decirle a cada hablante qué puede pasar y qué no puede pasar en su vida como hablante, en su cotidianidad. Muy Entonces, orwelliano, considero que... ¿Cómo? muy orwelliano, con el sentido de Sí, 1984, porque hay dos sentidos. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Sí, de alguna u otra manera la gente lo puede tomar así, como si tiene que haber un control, porque si no hay una especie de, digámosle, eh, una palabra errónea, pero dicen anarquía, entonces la lengua se nos va a desordenar y todo va, y se va a destruir, va a implosionar, que nadie la reguló, pero pues otra vez hay lenguas sin academia, hay lenguas con múltiples academias, ya depende desde el mismo investigador, la comunidad, digámosle, académica, las muchas que hay, por ejemplo el inglés. Entonces, creo que la RAE fue algo histórico que queda, eh, puede haberse considerado como algo útil para su época, pero vuelvo y digo, así como necesitamos muchas veces más el Chrome o el Firefox que el Internet Explorer, también Sí. necesitamos ciertas academias que creen que todavía hay que proteger algo de una especie de decadencia inminente y que creen desde un punto de vista tradicional como era la gramática prescriptiva, que había unas formas erróneas, malas, decadentes, frente a unas correctas, adecuadas y necesarias de aceptar y las únicas válidas. Entonces, creo que estas consideraciones que pueden salir de allí, así como otras bastante exageradas, por ejemplo, como que la RAE revise la Constitución española sobre si debe o no incluir una especie de lenguaje inclusivo o esto es válido o no. No creo que eso deba hacerlo ni siquiera alguien que sea filólogo, ni lingüista, ni alguien de una entidad, de una academia de lengua, ni siquiera por protegerla, porque esto es algo jurídico. O sea, yo voy a revisar una constitución que es algo producto de un proceso social jurídico, es algo extralingüístico y voy a revisarlo. Me parece bastante exagerado, porque incluso, digámosle, ese lenguaje jurídico tiene su propia convención, su propio interés, su propio sistema, funciona dentro de un contexto propio que no depende de si está mal o bien escrito. Para ellos puede que sí, pero es su convención, no la convención que nosotros creemos ideal en la lengua. Entonces, esta idea de que la RAE es una especie también de entidad que nos evita la destrucción y la decadencia, creo que es erróneo. Y creo que la RAE misma ya está en una etapa anacrónica, porque hay muchas academias locales en ciertos países que se dedican, por ejemplo, a hacer atlas etnográficos y sociolingüísticos, registran aspectos o hechos lingüísticos, ayudan al tema de la demografía. Ya hay entidades encargadas de las políticas lingüísticas, entonces se encargan de revisar qué pasa con el hablante, no solo el hablante de español, sino también les preocupa las lenguas indígenas y sus hablantes, por ejemplo en Paraguay, que creo que hay una Secretaría de Políticas Lingüísticas encargada de esto, en un país que es plurilingüístico como el Paraguay, pero también Colombia y prácticamente Latinoamérica está llena de la diversidad lingüística, así como natural y cultural. Entonces creo que ya la RAE no puede con esto ya la ha desbordado. ¿Quién se iba a imaginar que así como el Imperio Romano, digamos, decayó y fue destruido, surgieron muchas lenguas, iba a suceder cuando el Imperio Español, digamos, perdiera sus colonias? Entonces la gente podría imaginar que, mejor dicho, iban a salir otras lenguas y mejor dicho, digamos, ya no estaríamos hablando español, sino en palabras de quién sabe, alguien que crea en conspiraciones, qué aberración malvada contraria al español. Algo que pensaría, supongo, alguien que hable latín antes de la Edad Media, si nos escuchara hablando, le parecería horrible. Entonces, esta percepción de la RAE como algo superior e incluso incuestionable, o sea, cuestionar la RAE contra un internauta o alguien en YouTube puede ser, mejor dicho, declararle la guerra incluso a nuestra identidad hispánica, si es que nosotros también la merecemos, pero digamos el legado hispánico, eso es declararle la guerra, prácticamente decir, mejor dicho, nunca debimos haber hablado español, así como nunca debimos nacer, pero pues esto es irracional. Entonces, pues como pasa también con el tema del aborto, ¿te gustaría que te aborten? Entonces, ¿te gustaría que destruyan al español?
No me parece algo con sentido ni con seriedad, pero pues el internauta lo tiende a asociar y creo que es una forma, un escudo para, en esto sí considero que, digamos, puede venir algo, parte de la naturaleza del hablante, es tratar de preservar algo que es parte de su identidad. Por supuesto, si un día para otro caen unos paracaidistas de otro país y empiezan a prohibir la lengua castellana, digamos, en Latinoamérica y el portugués en el caso de Brasil, pues obviamente eso es un cambio, eso altera y eso afecta a nuestra identidad porque ya es parte de nuestra vida la lengua castellana, eso es innegable. Pero tampoco es que, por ejemplo, los chicos acepten anglicismos, por ejemplo, los videojuegos, con la cantidad de anglicismos que hay, esto lo explico mucho en clase para el inglés y para el español, tampoco es que eso es destruir nuestros valores y, mejor dicho, declararle la guerra a la hispanidad y mejor dicho, hacerse contrario a nuestra identidad, parte de lo que fue la unidad del Imperio Español y digamos negar la historia, revisionismo histórico, si se puede decir. No, tampoco. Lo mismo, no me imagino cómo reaccionará una persona de la RAE o un prescriptivista o un internauta muy conservador cuando se dé cuenta que hay niños en México o en Colombia o aquí en Latinoamérica que les gusta imitar la forma en que habla la gente, los youtubers de la península ibérica. Entonces quieren hablar ese español que le dicen españolete. O viceversa, hay gente allá en España que le da gracia y a veces imita o usa palabras y las formas en que hablamos acá en Colombia, en México, en Paraguay y demás. Entonces, no imagino cuál será la reacción si pensarán que eso es destrucción, aunque la relación entre dialectos no es mala. De hecho, se dice que el español sigue vivo es en la medida en que mantuvimos una especie de relación entre países y con todavía en alguna medida con, digamos, con el centro que fue el Imperio Español, pues gradualmente se desconectó en política, pero mantuvimos la valoración de la lengua como un legado. Pero entonces, estas actitudes frente a la RAE como prácticamente la salvación ante un apocalipsis por el lenguaje inclusivo, creo que no vienen al caso, no están basadas en información seria y son más eso, como teorías de conspiración, que buscan tanto evasivas como una especie de argumentos o salidas del paso para tratar de justificar un temor irracional sobre algo que sucede, que es, digamos, un lenguaje inclusivo, o incluso si en algún punto ellos supieran que la forma de hablar de un barrio pobre se va a convertir en la forma de hablar de una nación o de una comunidad, de toda la ciudad o de toda la urbe, o una metrópolis, pues yo creo que dirían, uy, no, porque pues, hay gente que es bien clasista y dice que cómo va a hablar uno como hablan los pobres. Entonces, creo que es esa misma actitud frente a una especie de también discriminación y una especie de temor, pero irracional, porque igual convivimos con muchas formas de hablar y nadie dice nada. Y le es imposible a la RAE decirnos hoy, ustedes dijeron esto está mal, porque cómo nos está escuchando. Ahí sí tendríamos que ponernos orwellianos, que eso es bien ficción, pero entonces tendría que imaginarse una obra literaria donde la RAE, mejor dicho, maneje todo y nos salve también, porque si no nos salva, pues entonces no es el argumento de los que se dicen prescriptivistas, que por cierto, ese prescriptivismo que tiene la RAE, tiene unos tintes elitistas y digamos tiene que ver con el poder y la institucionalidad y la capacidad de tratar de digamos unificar. Esto no sé si pueda sonar con buenos o malas intenciones, pero digamos tratar de concentrar el poder o usar un tipo de recurso y una institución, una entidad para puede no ser algo, digamos, académico, digamos, buscar vía poder y, digamos, con pretensiones académicas, no creo que sea de verdad la idea de la academia, digamos, imponerse vía poder, apoyar y usar el poder en favor de, sí, pero pues yo no, que yo tenga entendido, la RAE no usa nada en favor, digamos, de nuestros hermanos en el Chocó que sufren de la violencia. Ellos hablan español y otras lenguas y
y no creo que a ellos les interese que ellos están sufriendo en este momento por hambre, por falta de agua. Si no está el coronavirus, está el dengue, que ese es incluso peor, se puede decir, o incluso en San Andrés, que es una isla, parte del territorio colombiano, donde la gente es trilingüe. Pero la gente no es trilingüe porque haya academias ni escuelas. De hecho, es un territorio prácticamente olvidado, muchas veces abandonado. Es una cultura que se cree diferente, se siente diferente, y la entiendo por el olvido estatal. Una cultura raizal. Ellos hablan inglés, español, y el creol sanandresano es, de manera superficial, es una mezcla entre inglés y lenguas indígenas, de manera superficial, que es una lengua propia, rica, importante y parte de la cultura sanandresana. El creol es usado por ellos en su vida cotidiana. El inglés tiene unos tintes comerciales y el español es, digamos, oficial para con las autoridades del continente, del territorio continental de Colombia. Entonces, no sé cómo actuaría la RAE en favor de estas personas, por ejemplo, aquellos que no hablan español y en estos momentos no tienen casa por la tormenta del huracán Iota, creo que se llama, que afectó Providencia y San Andrés y prácticamente la destruyó. No sé si la RAE tenga interés en esto, no sé si le preocupe esto. Entonces, nosotros o la persona que cree en la RAE cree que tiene una especie de salvación social, pero he visto hablantes en problemas y nos vemos en problemas todos los días en Latinoamérica y no veo que la RAE le interese si están masacrando, por ejemplo, hablantes aquí en Colombia, si están muriendo los hablantes en protestas, si el hablante está sufriendo discriminación en Estados Unidos por hablar español, y no sé si la RAE está haciendo de alguna u otra forma denuncias, demandas o proyectos o formas de. Entonces, por esto creo que la idealización de la RAE y el posicionar la RAE como en un pedestal no viene al caso. Y esto implica tampoco que ella no es la que decidirá si el lenguaje inclusivo nos compete o no, lo vamos a adoptar o no. Eso no dependerá de ella. Dependerá de manera voluntaria o involuntaria de nosotros los hablantes a futuro. Esto es progresivo, esto no es que un día se les ocurrió y al otro pasó. Tampoco se trata de que la RAE le dijo no a un pronombre o no a una letra, eso es irrelevante, porque de hecho prohibir puede traer problemas también de choques dentro de la lengua. Hay gente, ha habido, digamos, situaciones donde se quiere prohibir un dialecto y eso ha causado choques, eso ha causado, digamos, una disyunción social, y eso también se llama diglosia, donde, digamos, también entre lenguas, esto lastima, digamos, las comunidades y las lenguas entran en una separación identitaria, incluso dentro de la lengua. Entonces, si me pongo a forzar a una lengua que tenga un sistema de escritura, no tengo criterios sobre el contexto, puedo resultar teniendo una comunidad que acepte eso y la otra comunidad la rechaza. ¿Y qué puede causar esto? Además de violencia, pues una separación y digamos, un deseo de entonces ya crear dos lenguas, digámosle así. Entonces tiene consecuencias graves cuando estas prohibiciones tienen unas medidas con poder y recursos. La RAE no creo que tenga ni el poder ni los recursos para regular, entre comillas, la lengua. Tampoco creo que tenga el poder ni los recursos, y menos el fundamento académico para rechazar ni el estudio ni la aceptación del lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Por la complejidad de esto y se le sale de las manos. La RAE no tiene ninguna intención social. Entonces, como no tiene una intención social, no tiene que ver con el movimiento social y las coyunturas que se han prestado y la lucha social. Entonces, sin esta intención social, creo que se le sale de las manos, y pues uno desde el sofá puede decir muchas cosas y prohibir muchas cosas en su mente, o reunirme con un grupo de amigos y decir esto está mal, esto está bien, pero eso no quiere decir que pueda negar la realidad y transformarla, no. Eso ya es una aplicación real que tendré que hacer, un cambio, una marcha, una protesta, un discurso. Lo que sí tiene poder la RAE entonces con esto que están haciendo las personas de decir que es la última y única palabra, es que entonces está convirtiéndose en una excusa dentro de los discursos de discriminación, dentro de las burlas contra las comunidades, digamos, los grupos, ciertas ideologías que apoyan este lenguaje inclusivo. Ahí a veces introducen la RAE como una especie de argumento de autoridad, también como una especie de argumento académico, mejor dicho, le nombran la RAE. Uno debe tener miedo, uno ya renuncia a sus consideraciones como hablante.
pero entonces esto es falso, porque pues es el hablante de una u otra forma quien acepta o no. No quiere decir que el hablante, como digamos, con el hablante todo se vale, el hablante acepta que todo se vale, y entonces si mañana queremos omitir una palabra que cause mucho daño, entonces los hablantes dijeron que no. No, tampoco, porque también hay un aspecto social. Y digo, la lengua está relacionada con lo sociocultural y lo económico, entonces eso dependerá de todas esas situaciones que se reúnan. Todas esas situaciones que se den, se reúnan o no se den, son tan complejas. Una academia al otro lado del continente, con señores pues de alta estima, de recorrido académico, pero que nada tienen que ver con la situación real de la lengua, pues no tienen en realidad una autoridad, si se le puede decir así, sobre la lengua, una autoridad intralingüística, como que ellos se meten, no sé cómo, dentro de la lengua y van a decir, no, lengua, no use esta palabra, que no pase esto, por favor. Eso es imposible, y entonces se les sale de las manos, y por imposibilidad e incluso por cuestiones académicas, creo que no pueden ni rechazar, ni negar, ni ser parte de un argumento para contradecir el lenguaje inclusivo. Sí, al final esta paranoia hacia el lenguaje inclusivo es rechazo al cambio, miedo al cambio, negarse a dar ese paso, o hasta, no sé si decirle, snobismo, actitud snob, elitismo intelectual, o preocupación de esta que vuelva a pasar, bueno, no vuelva a pasar, pero esta historia bíblica de la Torre de Babel, donde que en vez de que sea Dios el que los haga cambiar ¿cómo se dice? De habla, sea la gente, los progres, los que van a causar Sí. ese... Otra pregunta. ¿Qué consecuencias crees que podría traer consigo su uso generalizado del lenguaje incluyente o inclusivo? Pues otra vez, digamos que habría que verlo en una aplicación real, en una comunidad, digamos puede ser una comunidad lingüística, una ciudad, un grupo humano, si se puede decir así, pero creo que apoyaría la discusión y la consideración sobre lo que tienen los discursos, que es preocupante, y es que simbolizan discriminación real. El discurso puede parecerle a alguien verdad o mentira, pero que la discriminación estructural exista, eso no es ni verdad ni mentira, es ya una cosa real, ya es algo que es verdad, pues está estudiado, digamos, es parte del estudio desde las ciencias sociales. Entonces, digamos que esto apoyaría a que la gente reconsidere que los discursos que ellos usan pueden causar algo o están reproduciendo algo que lleva muchos siglos siendo parte de esa discriminación estructural, una pequeña parte, pero que también afecta. Otra vez, ¿puedo lastimar a una persona de manera individual con mi discurso? Sí, y eso puede llevar a un acto de violencia, también una consecuencia, digamos, ya gravísima, donde una persona se sintió mal y tomó ya acciones, digamos, por vías de hecho, entonces violentó a la otra persona por cómo se sintió. Entonces, esto debe reconsiderarse. Creo que también nos recuerda que entonces las luchas sociales son importantes. No tiene que ver con el temor ni nada, digamos, al cambio, sino debe tener que ver con el temor a retomar ciertas cosas que ya sabemos que hicieron daño de alguna u otra manera. Si se quiere también a nivel discursivo han hecho daño. Entonces un discurso de un presidente de los Estados Unidos tipo Donald Trump puede hacer daño, hizo daño y va a hacer daño de alguna u otra forma. Entonces un discurso puede hacer daño, no porque las palabras tengan poder, sino porque el hablante le da un valor fundamental a esa acción social que es el discurso. Entonces, por eso el lenguaje inclusivo debe invitar y nos invita, y a mí me ha invitado a reconsiderar eso que estamos reproduciendo cuando decimos las cosas. ¿Por qué las decimos? Y un psicólogo, un sociólogo y pues un montón de estudiosos nos dirán si esto tiene consecuencias. Por ejemplo, maltratar a alguien verbalmente tiene consecuencias mentales, tiene consecuencias a futuro de la persona, su comportamiento, su psicología, no sé. Entonces, si esto tiene consecuencias, entonces un discurso machista, un discurso de burla contra los movimientos sociales, un
discurso de rechazo, de ataque, que en el fondo sigue siendo machista, que se excusa entre esto, pero para perpetuar un machismo, un discurso conservador, un discurso de una ideología extremista. Esto puede dañar si se encuentra, que creo que debe haber daño por maltrato verbal. Si eso se encuentra, entonces debemos reconsiderar que el lenguaje inclusivo puede apoyar en que busquemos y pensemos esos discursos que pueden llegar a hacer daño. Pues puede haber acá un contraargumento de que, y si el lenguaje inclusivo es el que hace daño, otra vez, entonces tendríamos que esperar a que esto tenga aplicación. Aplicación si ha tenido la discriminación estructural dentro del discurso. Entonces, otra vez, un presidente de un país grande, o igual un país cualquiera, puede con su discurso incitar a algo y eso tiene consecuencias. La hemos visto y las veremos lastimosamente. Entonces, sí, creo que sus consecuencias son positivas porque nos dejan el legado de una lucha social, nos deben recordar que las luchas sociales son necesarias, no debe criminalizarse la lucha social, tampoco el exigir los derechos ni buscar respetar las libertades debe criminalizarse, que debe pensarse mucho en la libertad de expresión, tampoco como para censurarlo, pero ni mucho para que nos queme una libertad de expresión que en realidad es una apología a la discriminación estructural y por ende a ciertos delitos, porque ya la discriminación en algunos lugares es delito. Entonces tampoco es que sea una excusa, pero tampoco censurar. Entonces debe invitarnos a considerar que la lengua es algo heterogéneo, cambia, depende de nosotros, puede manifestar el daño que nos hemos hecho como sociedad, así como puede manifestar el logro que nos hemos hecho como sociedad. Entonces, un término hacia una persona de color puede ser una cosa grave, así como la persona puede sentir que qué bueno que alguien se refiera a él de una u otra forma. Y más en una comunidad, no me imagino llegar ya insultando, apelando a que no me gusta lo políticamente correcto y llego a insultar a la comunidad con palabras que son chistosas, me parece. Entonces soy incorrecto políticamente y estoy opuesto a eso y me burlo, pero entonces una de dos, o pues hago daño o me hacen daño. No es justificable, pero esto sucede, estamos en la realidad e incluso por cualquier cosa pequeña nos lastimamos. Entonces, el lenguaje inclusivo debe invitar a eso. Si se extiende, no sé, no veo ningún daño, no veo ningún mal. Tampoco como que si se va a extender como hablamos, algunos que nos gustan los videojuegos, con los anglicismos, a ver, al principio no me gustaba, tampoco como hablan las nuevas generaciones, las nuevas formas de referirse. No creo que si se extiende eso, ¿cómo decirlo? Eso dañe algo. Creo que simplemente es una manifestación de los cambios sociales. Las generaciones pueden traer cambios o venir con cambios sociales. El lenguaje inclusivo viene de luchas sociales por generaciones, por intenciones y por muchas cuestiones políticas y sociales, y simplemente es otra manifestación del cambio. Si lo aceptamos o no, eso dependerá ya en general del futuro, y pues con la lengua el futuro es incierto y solo depende del hablante. Así es. ¿Algún consejo que les daría, o consejos, ya mejor dicho en plural, que le daría a esas personas que reniegan tanto del lenguaje inclusivo o que hacen memes? Pues uno también puede hacer memes a favor y en contra. Yo he hecho algunos. Sí. Pero que primero pues que traten de informarse a los que no son parte del contexto de ni de estudios, ni de enseñanza, ni de valoración de las lenguas, ni el lenguaje, que traten de informarse para que traten, digamos, de buscar si es científico, si es serio o si está dentro de la academia eso que están afirmando. Porque algunos incluso se atreven a decir que sí, pero no están informados totalmente. Y pues digamos en esa información, en ese informarse, entonces evadir esas medias verdades, esas verdades o esos sesgos que no tienen nada que ver con la academia. Otra vez, algunos creen que lo que dicen es académico, pero no tiene nada que ver, y tampoco es que en Facebook se zanje discusiones académicas. No, para nada. Yo considero que Facebook es una herramienta, de hecho pues yo soy más de humanidades y de hecho considero que el conocimiento prácticamente ahí ya está siendo producido y difundido, y es
sirve, es una utilidad que tiene como herramienta Facebook, pero tampoco es que vayamos a zanjar algo que lleva siglos, un siglo, por ejemplo, tema de lengua, lenguaje y habla, o algo que es, digamos, que es un proceso histórico, una coyuntura como lenguaje inclusivo desde Facebook. Entonces, crítica puede ser posible, incluso el temor, el ataque, pero pues esto no cierra nada. El otro consejo es que replanteen que estamos hablando de discursos y que la importancia radica en la consecuencia de lo que está pasando con la discriminación, no es la consecuencia del lenguaje inclusivo como plan maligno de feministas progresistas. Sí. No, en la consecuencia de lo que está pasando. ¿Será que si cambiamos el discurso podremos vehicular otras formas de comunicación? ¿O será que esas formas de discriminación que se materializan en los discursos quieren quedarse porque eso manifiesta un poder que está ahí, digamos, unos recursos y sí, una especie de cultura que sigue presente o ese proceder todavía machista que sigue ahí? ¿Será que si lo dejamos también, si lo permitimos todavía, será que entonces sí se acaban los problemas frente al machismo, el feminicidio, la misoginia o incluso en general frente a la discriminación? ¿Será que si los dejamos, entonces digamos le volteamos la pregunta a la persona que se opone al lenguaje inclusivo preguntándole, y si dejamos eso, no proponemos un cambio o no nos interesa un cambio, lo tememos, ¿también va a cambiar algo? Pues si ninguno de los dos casos cambia nada, hay que buscar otra solución. Sí. Entonces, sí, es eso, y que lo piensen entonces como a nivel social, si están en contra de la lucha social que se ha llevado por la igualdad, por retomar espacios, por suprimir discriminación que sí existe, si están en desacuerdo con eso es a nivel social, político, ideológico y a nivel de Facebook, pero si no les gusta a nivel intralingüístico, a nivel de la lengua, pues no se puede hacer nada. A mí puede que no me guste porque considero que en Asia hablan muy rápido, pero pues eso ni es intralingüístico ni tiene que ver con la realidad, porque es mi percepción de que algo es más rápido o no, pero no quiere decir que sea real. Entonces es cambiar ese punto de vista, asumir que lo que están discutiendo, si quieren discutirlo, se sale de la lengua, porque la lengua no puede negar ni prescribir como tal. El hablante puede negarse o no, pero eso es un continuo, eso no es de hoy a mañana, sino eso será social. De hecho, tal vez el temor sea porque a futuro sí pase o porque no pase, entonces da esa frustración de tan incierto es que debemos hacer algo como rechazarlo ya. De todas maneras es posible. Entonces, eso es lo que creo que deben considerar el valor social o la crítica, pero a nivel social, no lingüística, porque ya existe el fenómeno, ya existe esto, ya hay gente que cambia una letra, ya hay gente que en Facebook escribe de una forma, ya hay gente que postula traducciones en la medida de un lenguaje igualitario para respetar, digamos, personas trans, y esto ni es delito y ni es imposible porque ya pasó, ya está pasando. Entonces, y tampoco se puede negar su estudio porque ya se puede estar estudiando. Entonces, lo que queda es la discusión social, la gente ya tomará posición, pero sí deben informarse también en el plano social, me imagino que deben informarse, pues porque los temas de conspiración y planes y destrucción y eso, no creo que eso tampoco se presente, y no creo que una sociedad se haga inferior o superior por una lucha social que busca más bien retomar algo que los humanos digamos, perseguimos, que son los derechos, las libertades, y queremos respetar y consideramos parte de nuestras democracias. Probablemente nos vayan a acusar de progres, aliades, paladines de lo políticamente correcto y no sé qué otros adjetivos tengan por ahí. Me sorprenden a veces. ¿Qué les respondería? Pues no sé. En mi caso, pues yo no milito, no tanto porque no quiera, digamos, no sé, por muchas razones en movimientos como tal. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pues soy ciudadano, pero no estoy militando activamente.
apoyo de alguna u otra forma desde mi opinión en mi vida personal, pero pues no soy aliado de nadie. No puedo comportarme como conservador en una cosa, como progresista en otra, o sea, no sé, esos no son argumentos, esos ataques no, y no demuestran que entonces estamos ante la destrucción de la lengua, si eso nos preocupa, ni tampoco ante el marchitar el mismo lenguaje. Entonces el lenguaje inclusivo quiere marchitar todo el lenguaje humano, si la conspiración así lo augura, en realidad pues, no está pasando hasta ahora, pues la gente sigue comunicándose. Algunos creen que esto es contra la economía del lenguaje, entonces creen que es que van a usar más pronombres, van a usar más letras, la gente más se va a esforzar por confusión, pero incluso hay casos que se proponen que se ahorran digamos el esfuerzo de hablar o decir más. Algunos casos quieren generalizar para que cuando hable de todos, hable verdad de todos, en todes, digamos, o cambie una letra en la medida en que quiero a todas las comunidades que quieren ser tratados en cierta medida igual ante la ley y respetadas. Uso una palabra para hablar de todo. Eso es economía, estoy economizando el decir diferentes cosas en una sola. Entonces sí. También ya pasamos los argumentos, pero ese argumento de la economía del lenguaje tampoco va a funcionar y incluso puede llevarles la contraria, y los argumentos que ellos están usando pueden llevarles de alguna u otra manera la contraria. Los insultos, no sé por qué los insultos son más específicos, si uno es progre, sí, comunista, marxista, cultural, conspirador, rojo. Sí. Lo posmoderno o anticientífico, lo que es pseudocientífico, lo que salga de esto. Entonces, pues digamos que los insultos ya son claros, pero los argumentos que ofrecen se les puede dar la vuelta y pueden resultar enmarañados en una discusión que no dominan, que es sobre la lengua, el lenguaje, el habla y la lingüística. Y sobre lo social, entonces, pues los insultos no le van a servir para detener una coyuntura, situaciones sociales, y digamos los cambios o la protesta social no lo van a detener con insultos. Eso ya se ha dado, la lucha lleva prácticamente desde hace unos siglos luchándola, de manera indirecta, escondida, o de manera ya fuerte y real, y ya hay discursos de eso, ya hay gobiernos en favor de. Entonces ya los feminicidios no es una cosa de chiste por Facebook, sino el feminicidio ya está tipificado. Pues yo no soy de ley, pero esto ya demuestra que hay una cosa seria. Y esto aplica para todo. Entonces el contar feminicidios, entonces ya hay un caso ahí que radica importancia, el, digamos, tratar de incluir personas de una u otra forma, el tener en cuenta que también entonces hay, digamos, desigualdad no solo por la mujer, sino por la mujer afro, la mujer indígena, la mujer discapacitada con algún tipo de problema. Entonces esto ya es inevitable. Yo creo que el cambio de la lengua es inevitable. Por el lenguaje inclusivo no hubo conspiraciones que ellos auguren, pero ya la lengua va a cambiar y es inevitable. Los videojuegos van a cambiar la lengua, puede ser, el internet cambió la lengua, y el internet incluso, aunque digamos es un favor científico, está facilitando que la gente se comunique incluso en favor del lenguaje inclusivo. Entonces ahí el tema de la pseudociencia y anticiencia entra también a discusión. Entonces, sus insultos no van a tener validez para negar la realidad de la lengua, que es que el hablante podrá modificarla o cambiarla a su necesidad. Y si su necesidad es luchar por igualdad o por alguna injusticia, la va a cambiar y va a usar la lengua en la medida en que esto le sirva para luchar. Y esto es posible, esto es... Incluso en mi caso considero que es necesario, pues, integrar los discursos a la lucha social y, digamos, adaptarlos a eso. Pero entonces para mí esto es inevitable, y ni insultos, y así mencionen vacas sagradas, porque tal vez nos ven cuando se publique el video a nombrarnos un montón de vacas sagradas, un Chomsky, un Neko, un Lyons, donde ellos también dijeron que es que no se puede. O alguien va a decir incluso que dijeron que el lenguaje inclusivo no, o que cómo se va a hablar así porque eso es feo, hay que hablar de esta forma. Todas esas malinterpretaciones o extrapolaciones pueden venir, pero eso tampoco va a aplicar, porque muchas ideas sobre que la lengua tiene una forma correcta e incorrecta
ya también son de hace un siglo y ya ese prescriptivismo no creo que entre en ningún tipo de teoría y menos ningún tipo de ética profesional del que estudia o enseña las lenguas. Los que enseñamos las lenguas, creo que no sería válido que yo le diga a un muchacho que quiere llamarse de alguna manera que eso está mal, que él es un progre feminista o alguna cosa conspirativa, Sí. que sea. No podría hacer yo eso porque eso no es de ética docente, por ejemplo. Y tampoco sería de ética docente, entonces si él quiere escribir sus textos en lenguaje inclusivo, no sé hasta qué punto debo hacerlo perder la materia, porque puedo incluso entrar a violar un derecho que es a la formación, a la educación. Eso puede ser una discusión legal. Entonces, también es chistoso, pero en el fondo también quieren o pueden hacer daño y quien se lo tome en serio puede llegar, digamos, a comprometer su profesión y también a querer seguir dañando de alguna u otra forma. Y debe atenerse a las consecuencias de esto, que vuelvo y le digo, esto es en la realidad, las consecuencias pueden ser cualquiera, legal o incluso física, si se puede decir. Entonces, estos chistes por internet y estos ataques a uno de alguna u otra forma pueden tener consecuencias. Tienen una intención de dañar, sí, pero pueden tener consecuencias y ellos que supuestamente aman la lengua y demás deben saber que esas consecuencias están fuera de la lengua y que la lengua debe ayudarles a dialogar, pero no están dialogando si están insultando y rechazando todo lo que les da temor. Entonces, les contestaría eso a modo de reflexión como docente, y me imagino cada uno el que se opone a eso puede ser un profesional, un padre de una hija, un hermano, y tiene su hermana, un hijo, y tiene su madre, un familiar donde hay muchas mujeres, que se pregunte si esto tiene, digamos, una intención conspirativa cuando ve cómo la discriminación afecta en la realidad a sus familiares, cuando ve que de verdad uno o alguien puede sufrir por eso y ese sufrimiento se quiere, o ese causar sufrimiento se quiere codificar y se ha codificado en el discurso y se quiere seguir dañando por esa vía, y algunos quieren no permitir que eso se cambie, pues porque hay valores que la gente cree que deben mantenerse. Entonces, sí, deben pensar muy bien lo que dicen. No creo que muchos tengan argumentos para rechazar, porque incluso esto sería prácticamente imposible a nivel académico, y a nivel real ya no se puede evitar lo que ya ha sucedido. Entonces, podrán insultar y buscar y rebuscar, pero pues ya algo está sucediendo, algo va a suceder desde la academia y desde la sociedad, y pues ellos que esperan asustados y temerosos de lo que pase, y pues ya los que sabemos que esta dinámica existe y también los que consideramos que muchas cosas son necesarias cambiar para mejorar nuestras vidas, para digamos buscar una vida digna, que en Latinoamérica muchas veces no hay la oportunidad de esto. Entonces deben pensar en esto, más que en pensar si hace daño su insulto o no por Facebook, o su rechazo o no por compartir un link de la RAE. Hace un tiempo, no recuerdo si hace un año o cuestión de meses, había leído que creo que el país era Japón, para argumentar a favor de la inutilidad o lo inútil del lenguaje incluyente, que no era necesario que ya el idioma, el lenguaje que se usaba ahí ya era incluyente por sí mismo, y que aún así era una sociedad profundamente machista. Y pues que aquí de este lado del charco, que en Latinoamérica, incluso en España, se busque modificar, bueno, o utilizar este tipo de pronombres o el lenguaje incluyente así en general, ya creo que ya significa algo. Es como, no estamos yendo hacia algo, estamos intentando visibilizar, notamos discriminación, o simplemente porque el lenguaje, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, evoluciona, cambia. Yo ni siquiera me di cuenta y de repente, porque yo tengo videojuegos, y digo, vamos a lootear. Vamos a lootear, o tengo un hermano, no voy a decir su nombre, es streamer, pues me dice, hey hermano, voy a streamear, ¿me puedes ver? Sí, sí. Y algo que te gustaría dar como conclusión, ya para cerrar una breve conclusión.
Pues sí, primero que entonces la búsqueda de una inclusión, ¿no? De una igualdad, eh, se puede plasmar dentro de un lenguaje como valor agregado de ya una lucha social que existe. Entonces, si esto es una conspiración o no, pues ya la lucha social ya existe, ya existió, ya se dio y al parecer ya perdieron los que estaban en contra de esa lucha social, contra el voto femenino y demás, pues ya perdieron y pues ya simplemente le queda a las personas configurar su discurso con estos cambios que se han dado. Eh, Cualquier argumento intralingüístico de las lenguas va a tener que pasar por un filtro larguísimo otra vez de mi perspectiva, de mi estudio, de mi consideración, de mi carácter profesional, incluso del enfoque que yo tenga o que busque desde las lenguas. Por ejemplo, el de si ya una sociedad ya tiene su lengua que es bastante inclusiva, muy, digamos, muy, eh, muy generalizante o permite aglutinar muchas cosas, pues es que esto se ha estudiado también. Las lenguas tienen, digámoslo, una tipología que es como su estructura, su ser, su forma de comportarse. Y algunas, pues sí tienen géneros gramaticales, otras tienen o no, pueden tener a futuro. He ahí un problema. ¿Qué pasa si esa lengua que dicen que es bastante inclusiva y rechaza el lenguaje inclusivo a futuro empieza a generar, empieza a tener pronombres, digámoslo, o un género gramatical y ya cambiar su morfosintaxis? Esto le queda a ellos de tarea, a ellos, porque el resto sabemos que la lengua va a cambiar y el hablante va a adaptarse y va a adaptar la lengua para que se configure en la medida en que la sociedad lo demanda, digámoslo así. Entonces ese argumento de que ya una lengua ya no lo necesita, pues eso se ha estudiado. Por ejemplo, en el caso del español, pues si hay géneros gramaticales, digamos, eh, presenciamos cambios en una sociedad machista, hay discursos machistas, eso es innegable, y entonces la lengua castellana puede repensarse en función de eso, sí, sí, su tipología, si nos ponemos muy estudiosos, lo permite, claro, porque tiene géneros gramaticales, hay pronombres, en fin, y pues el aspecto discursivo que ya es más general, no solo lingüístico, pues lo indica que se puede tanto transmitir discriminación o guardarla dentro del discurso, como resistirse a la discriminación o manifestar en mi discurso mi desacuerdo con la discriminación. Entonces, ese no es un argumento. El de que una lengua puede o no puede, recordemos que ninguna lengua es fácil, más fea, más bonita, superior, inferior. Entonces, ninguna lengua es como tal más o menos incluyente. De pronto, por eso el lenguaje es más útil. El lenguaje incluye ya muchas más cosas externas al nivel de las palabras, actitudes, emociones, discursos, ya cosas para el lenguaje, las señales, lo que hago, porque un discurso también incluye el movimiento físico, el lenguaje corporal. Entonces, ahí más bien están demostrando es que el término lenguaje más bien salva o le ayuda al mismo lenguaje inclusivo. Ya tendrían que entonces asignarle otra carga, llamarla lengua inclusiva, conspiración inclusiva o lo que ellos quieran. Y pues ya para cerrar otra vez, no creo que la lingüística y el lingüista deba proponerse o deba estancarse en discusiones como estas de si estamos ante una conspiración o un plan de destruir la lengua, porque de verdad debe preocuparse cuando la lengua, porque se destruyen sus hablantes, va a extinguirse. Eso sí debe causar incluso indignación. Si hay casos reales, estas, digamos, peleas de internautas y también entre academias y gente, pues puede no tener que ver nada con ninguna destrucción de la lengua, sino simplemente es una batalla, digámoslo, de discursos y de ideologías y de posiciones que son importantes o no, por supuesto, pero que desbordan la lengua. Entonces, ningún estudio de la lengua debe, ni creo que se proponga algún tipo de prescriptivismo para rechazar el lenguaje inclusivo. Esa es una conclusión. No, al menos los actuales. No creo que yo, si soy lingüista computacional, me ponga, voy a configurar este computador para que genere el lenguaje inclusivo y me lo rechace y gastar un montón de recursos en mi pensamiento porque me preocupa. No. De pronto para informar o meter dentro del computador y configurarlo para que vea qué pasa con ese lenguaje inclusivo, qué adopta el computador. Bueno, pero pues esto puede decir muchas cosas o nada, como poner a un loro a usar lenguaje inclusivo, no quiere decir que es usuario, hablante ni conspirador.
Entonces, esa es otra conclusión. El problema va a ser entonces la realidad a la que tiene que afrontarse el que se oponga al lenguaje inclusivo, y pues también a la que hay que aceptar a quienes lo apoyemos o no lo apoyemos igual, la realidad como tal, ¿qué va a pasar? No podemos predecir el futuro, las lenguas no son cosa tipo predecir, no sé si se pueden constreñir en leyes que digan a futuro esto va a pasar, no sé. Lo que se sabe de manera general es que cambia, si cambia de manera impredecible, puede no esperarse ese cambio. Podíamos esperar que hubieran existido diferentes lenguas cuando nos separamos del Imperio Español, así como solo hubiera quedado el latín cuando se cayó el Imperio Romano, pero pasó todo lo contrario. Entonces, eso es tanto inevitable como impredecible. Es un comportamiento, creo, prácticamente como el de los terremotos. Es una cosa terrible que pasa y no, ni lo esperábamos. Entonces, eso también sucede, digamos, con los cambios lingüísticos que dependen de los cambios sociales. Si ya sucedió un cambio social, esta es otra conclusión, si tienen temor, pues el temor ya es latente, ya sucedió el cambio social, que deben esperar que esto, digamos, cause el cambio lingüístico, porque es una de las causas principales. En una sociedad, por más estática que sea, igual dentro, digamos, hay una sociedad ideal donde la lengua y el mismo hablante viva en una sociedad utópica donde nunca hay una modificación de nada, de nada, de nadie, igual la lengua ahí va a cambiar. ¿Por qué? Porque cambian los contextos. Entonces, el contexto en el que otra vez yo le hablo a alguien en intimidad o a alguien en público va a cambiar. Y ahí hay un caso de cambio. Y ahí hay una especie de, digámoslo, un cambio actitudinal mío, si se puede decir que eso es un cambio social. Yo cambio mi actitud frente a un desconocido y frente a un conocido. Eso también es un componente para considerar los cambios de la lengua, una cosa pragmática y de intención. Entonces, esa es otra conclusión. Si ya hubo un cambio social porque estas sociedades cambian, los humanos cambiamos, debemos cambiar de ideas incluso y adaptarnos y aceptar, incluso con la ciencia, aceptar que todo es discutible y puede refutarse o no a futuro. Ellos también deben asumir eso. Si son científicos o se consideran esto, deben considerar que puede pasar lo que ellos no esperan, que puede suceder lo que ellos no se imaginan, que puede ser contrario a sus creencias y pues eso no dependerá mucho de la ciencia, sino de la misma creencia de la persona que tendrá que adaptarse o rechazar. Y la última conclusión sería que no tomen a mal ni crean que es chistoso rechazar luchas sociales, que a futuro esto puede ser gasolina para una especie de oposición real a esas luchas sociales. Entonces, a futuro estos discursos de burlas y demás pueden empezar a animar a la creación de, no sé, colectivos que se opongan a esto y que de verdad quieran oponerse y en algún punto se use el sistema para. Entonces ya se usó el sistema para prohibir lenguas, el Imperio Español lo hizo, ya se usó el sistema para prohibir dialectos, para prohibir pronombres también, de alguna u otra manera el voceo, el ustedeo, el vuestra merced y demás, algunos de ellos tuvieron prestigio y otros fueron rechazados y motivos de burla. Entonces esto ya se dio y esto se puede dar cuando en la medida en que esto se vuelve, digámoslo, real y serio y se sale de la lengua. O sea, saquen la discusión de la lengua y den la discusión en la sociedad. O sea, tengan el valor de no excusarse en la lengua, porque ni la RAE lo puede hacer, porque no puede evitar lo que hagamos nosotros con la lengua, ni regularlo, porque es imposible regular millones de hablantes, y lleven la discusión a la realidad social. Si son científicos sociales, entonces evidencien si algo malo está pasando por esto, si algo bueno está pasando por esto, o refuten si estas luchas sociales han fracasado o lo que han causado es más daño. Entonces, que una mujer vote causó, no sé, la pérdida de la identidad nacional de un país, o si que una persona trans quiere que usen un tipo de pronombre distinto o usen una letra distinta en su favor, entonces esto está causando la muerte de, no sé, la identidad del mismo hombre no sé, en su identidad desde el Pleistoceno y en su, ¿cómo decirlo? En su psicología, esto es como maltrato verbal y eso es dañino. Eso también puede ser un psicólogo que se oponga al lenguaje inclusivo, puede buscarlo e iniciar un proyecto investigativo, no sé. Pero entonces esa discusión
trasládenla a lo social, denla en lo sociocultural, en lo político, porque vía lengua lingüística no, porque están ante sistemas semióticos que son arbitrarios, que sirven tanto para insultar como para elogiar, así como para escribir ciencia y para escribir memes. Para eso sirve la lengua, para lo que necesitemos y para lo que, para lo que se pueda adaptar dentro del contexto y la vida del hablante. Entonces, eso ya no le sirve como argumento, el argumento de las lenguas contra el lenguaje inclusivo, sino debe ser contra el lenguaje inclusivo desde lo social, podrá ser, o ya debe ser contra la lucha social que propone el lenguaje inclusivo, que esto ya se sale, digamos, de la RAE no creo que pueda regular la lucha social de ningún tipo, de ninguna manera, quién sabe si prohibir las marchas, aunque no creo, entonces eso ya es social, esta cuestión es social, la lengua es algo social, pero no es excusa para rechazar algo o favorecer algo, porque la lengua va a depender es de nosotros y de la sociedad. Ella está, digámoslo, humanizándola, aunque es algo humano, está ahí expectante a cómo la cambiamos. No está diciendo, no, no me cambien, no me aborten, no. Está ahí para nuestro uso. Tampoco es una tecnología porque pues nada tiene que ver con aparatos, pero entonces es un sistema para una relación interindividual o incluso para monólogos. Pero entonces cierro y concluyo con que ningún argumento, para mí, ninguna excusa, ninguna evasiva, ningún link, ninguna extrapolación abusiva de alguna información científica o lingüística va a evitar o ha evitado que el lenguaje inclusivo sea adoptado por personas. No lo ha evitado, o sea, que ha fracasado, no ha evitado que esto exista, o sea, esto es real, esto existe, se ha dado. Y tampoco ha negado ni ha regulado nada. Entonces, la RAE no pudo regular de ninguna manera el lenguaje inclusivo porque hay gente usándola, no pudo ni rechazarla, ni omitirla, ni decir que no, ni desaconsejar, porque el consejo a una persona que viva acá en Latinoamérica le puede dar igual porque ni siquiera puede saber leer, pero ha escuchado lo del lenguaje inclusivo vía oral, vía discurso, y le ha interesado. No sabe leer la RAE, pues el lenguaje inclusivo, como es social, quiere, digamos, integrarse a los discursos cotidianos, pues a sí le llegó. Entonces, una cosa es desigualdad, que también es social y deben abordar ellos, y que les demuestra que la excusa no es la lengua. Las excusas que las busquen en conspiraciones ya fuera, Illuminati, reptilianos, Soros y gente así de marxismo cultural o lo que se quiera, pero a la lengua no les sirve para esto. Les servirá y, no sé, argumentos con ideologías y artículos de algún lado, pero no sobre la lengua. Eso ya no va a funcionar. Doy inicio al espacio publicitario. Me parece, como tú has tenido trabajo en Nullius, pero creo están en como descanso por un tiempo, así que no sé si gusta recomendar trabajos de su autoría. Adelante. Allí pues yo alcancé a escribir uno sobre la reflexión de la sociolingüística en la obra de Mario Bunge. Ese fue ya un ensayo, un artículo más formal. Luego escribí, o antes escribí una opinión sobre, que se llama Los símbolos olvidados, pero es una reflexión, tal vez para algunos no tenga mucho valor académico formal, pero pues también lo he hecho en otros lados, en Ciencia del Sur, una plataforma muy chévere de difusión científica, sí, también humanística. Genial el trabajo de ellos, tanto desde el Paraguay como vía internacional. Escribí algo sobre Paraguay como laboratorio de lenguas para valorar un trabajo de Germán de Granda. Es una reseña más o menos. También escribí una discusión que tuvieron dos personas de academia, entre los que estaba Gustavo Esteban Romero, un físico argentino muy conocido, digamos que retoma en parte lo que hace Bunge, aunque él lo hace a su manera, obviamente, desde su formación y desde su trayectoria. Ven sobre si la literatura puede ser algo estudiable en la ciencia. Entonces, pues ahí revelo que sí es estudiable en la ciencia. No quiere decir que entonces deba pretender ser científico y caer en pseudociencia, tampoco negárselo a ciencia, entonces ser anticientífico, sino simplemente considerarlo interdisciplinar. Puedo apoyarme en la ciencia, sí,
y el estudio de la literatura puede apoyar la ciencia de alguna u otra forma. Sí, sí, claro, más que por ejemplo la lingüística, la semiótica y el análisis del discurso se consideren ciencias o no, pero pues eso apoya los estudios literarios y la consideración de la literatura, tal vez al antropólogo también y al arqueólogo de alguna u otra manera y así. Y pues yo tengo un blog, pero eso ya es más de literatura, no lo he enfocado en esta discusiones sobre la lingüística ni la lingüística como tal, pero aunque uso, por ejemplo, postulados de Mario Bunge en cierta medida para abordar la literatura sobre Lovecraft para los interesados. Se llama Radiotelescopio Abandonado, el blog, pues se lo he dejado inactivo, pero no sé, todavía le creo porque yo no quería hacer un blog de reseñas, sino uno como más crítico. Entonces, para el interesado está eso. Y pues estoy buscando más espacios también donde escribir, formales o no formales, pero pues esperemos a ver qué nos depara el futuro y cómo nos va en este plan de destruir los valores occidentales y el lenguaje. Yo quiero hacer una analogía, espero no creo que desenfocó, ahí está. No pecar de falacia de Galileo, o esa anécdota, desconozco la veracidad, que cuando lo está cuestionando la Inquisición, la Iglesia, sobre, creo que el heliocentrismo, dice, disculpe mi latín, creo que es epur si mueve, y sin embargo se mueve, pues algo así, pero con el lenguaje incluyente, chicos. ¿Cómo se quedan? Bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí, Ventes. Muchas gracias por participar, Javier. Revisen su trabajo. Hay otra parte, no sé si están viendo la versión completa o por partes, pero revisen las demás. Entonces, muchísimas gracias. No sé si gustas despedirte de alguna forma. Pues gracias a todos por escuchar. Yo no estoy cerrando temas ni digamos, imposibilitando a nadie de discutir, ni de preguntar, ni de tener dudas, ni de dudar de lo que se dice de un lado o del otro, sino invitando a la reflexión, a la información y a pensar y replantearse lo que consideramos tanto como lengua como lenguaje, como en la realidad lo que es un lenguaje inclusivo y si esto es malo o no. Y pues gracias a este espacio que nos ofrecen con Eric desde Pensamientos Inorgánicos, pues esperemos que la gente le guste esto y pues esto tiene una función siempre, ojalá educativa, para la gente lo sienta así y en función también de, digamos, compartir así, abrir la discusión a nuevas perspectivas. Bueno, se despide Eric de Pensamientos Inorgánicos. Un abrazo inclusivo. Hasta la próxima.